En tiempos de coronavirus, el virus parece ser lo más importante, nuestra salud parece ser lo más importante, pero esta es una cosa que va a durar mucho tiempo y aquí es importante también entender que la democracia debe guardar formas. Estamos en un estado de emergencia, los congresistas están todos en sus casas, los concejales también, en las calles manda básicamente el Ejecutivo y es momento de preguntarnos si falta un poco más de control político. José Daniel, ¿qué tal? Hola Daniel, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, entonces usted está en cuarentena y sus amigos políticos están en cuarentena todos. Sí, pero además yo llevo una cuarentena más larga porque viajé a Estados Unidos, volví como 2 días, volví una semana antes del arranque del piloto en Bogotá, entonces me quedé en cuarentena preventiva, así que ya estoy en mi día 11 de aislamiento social. Y yo sé que el Senado tiene sesiones para el 13 de abril, que es el día que se levanta la cuarentena, ¿la Cámara también? Sí, pero yo creo que eso es declaratorio. No, la verdad, no creo, uno, que las medidas de aislamiento vayan a terminar el 13 de abril. Dos, es innegable que el Capitolio, como lo decía ahorita el viceministro Daniel Palacios, es un lugar al que cuando hay sesiones llegan alrededor de 5.000 personas semanales. Es un sitio, digamos, que funcionando con normalidad sería un riesgo enorme de salud pública. Luego creo que acá el único camino para que tengamos Congreso y para que mantengamos la democracia en medio de la crisis del coronavirus es la propuesta de las sesiones virtuales del Congreso. Pero, eso es ley quinta, ¿cierto? Que es la ley que determina todos los procedimientos del legislativo. Sí, pues básicamente, digamos, primero hicimos un estudio de constitucionalidad muy juicioso junto a Juanita Gubertus, también con Juan Manuel Daza del Centro Democrático. Ahí hay, digamos, voces de oposición, voces de gobierno, en mi caso voces independientes, y 55 congresistas más. Encontramos uno, que no hay contradicción con la Constitución. La Constitución no prohíbe las sesiones virtuales y de hecho contempla la posibilidad de que el Congreso sesione en lugares distintos a Bogotá en condiciones extremas. Número uno. Número dos, también es verdad que no existe un marco jurídico que habilite el desarrollo de sesiones virtuales. No está prohibido, pero tampoco está reglamentado. Por esa razón, la propuesta que lideramos fue la de enviarle una carta al presidente la semana pasada, adjunta con un borrador de decreto, proponiéndole crear justamente ese marco jurídico amparado en una reforma a la ley quinta, amparado en este estado de excepción en el que hoy estamos, por la declaratoria de emergencia económica, para que el presidente cree ese marco jurídico y podamos funcionar tranquilamente y a la mayor brevedad. ¿Y eso cómo va? Pues bueno, el presidente el sábado, el presidente Duque, publicó un trino diciendo que iba a sacar un decreto habilitando a que todas las corporaciones públicas, incluido el Congreso, pudieran sesionar digitalmente. Sé que la ministra del Interior, acá quiero hacer un reconocimiento también y lo hago además siendo muy crítico del gobierno, a la tarea que ha hecho sobre todo Daniel Palacios, el viceministro, en impulsar este tema. Entiendo que hay un borrador de decreto en construcción, en revisión en Palacio, y esperamos que el decreto salga adelante a la mayor brevedad posible. Es que este es un tema de formas, pero también es un tema de fondo. La consecuencia práctica es que hoy Colombia no tiene Congreso de la República operando. En el periodo en que debería estar operando, se están produciendo decretos con fuerza legislativa y no podemos conceptuar sobre ellos, no podemos hacer control político. Hay leyes que podría sacar el Congreso para ayudar a atender la situación del coronavirus y no nos podemos reunir. Luego lo que estamos en la práctica es en una cesación de la democracia ante la ausencia de Congreso en operación. Ya lo hizo el Consejo de Bogotá, claro. Ya lo hizo la Corte Constitucional. ¿Por qué no el Congreso puede sesionar digitalmente? Claro, y en ese sentido, y yo sé que es un deber ciudadano, si uno puede guardarse, estar guardado en la casa, ¿cierto? Y mantener la cuarentena, pero ¿no cree usted que la labor política, y esto que voy a decir tal vez me lo cobrarán, pero es imprescindible y es indispensable, incluso en momentos de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo? Es decir, hay gente a la que ustedes le hicieron muchas promesas para llegar a donde están, que hoy los necesita y ustedes están todos guardados entre sus casas. No, totalmente de acuerdo. Vea, yo, pues digamos, yo soy simplemente un representante de la Cámara, pero si yo fuera el presidente del Congreso, habría citado al Congreso de sesionar. Creo que nuestros deberes constitucionales están por encima de los decretos de salud pública, pero la decisión que ha tomado el presidente del Congreso
es la de no citar a sesionar. Ahí lo que nos corresponde es acatar y sobre todo buscar soluciones y soluciones rápidas. Y la única solución rápida, práctica y ajustada a la Constitución que tenemos es el Congreso Digital, y por eso lo estamos impulsando. Esperamos, digamos, solo nos falta que salga el decreto para ya poder entrar a implementar esta figura. Y el decreto, me imagino, y ya que el viceministro Palacios lo mencionó a usted, me imagino que ustedes han estado en contacto, ¿ya hay un borrador de ese decreto? ¿Ya, digamos, han visto algo sobre papel? Nosotros enviamos un borrador de decreto, los 55 congresistas que convocamos junto a Juanita Hubertus y junto a Juan Manuel Daza. No sé si el borrador de decreto que tiene el gobierno es el mismo o es uno distinto. Entiendo que es también de reforma a la ley quinta. No hemos conocido ese borrador, pero más allá, digamos, de cuáles sean los términos exactos de la redacción del decreto, lo importante es que este decreto salga rápido para que el Congreso pueda entrar a sesionar rápido y sobre todo genere los controles y los contrapesos jurídicos apropiados para que esto pueda funcionar sin mayor inseguridad jurídica. Acá hay un punto muy importante y es algo que le inquieta a algunos colegas, y quiero aprovechar, Daniel, este espacio, si me lo permite, para hacer la claridad. Varios me han dicho, venga, José Daniel, ¿qué tal que aprobemos un proyecto de ley en uno de sus debates, en dos de sus debates, y luego la Corte Constitucional declare que las sesiones virtuales no son ajustadas a la Constitución? Acá quiero hacer claridad en un punto muy importante. Este decreto legislativo tiene control automático de la Corte Constitucional, que en promedio debería tardar alrededor de 4 semanas. Esas 4 semanas, y esto también es importante decírselo a la ciudadanía, es el tiempo que se va a usar para contratar la plataforma tecnológica y para ponerla en operación. Luego, lo más seguro en términos prácticos es que en el momento en que estemos ya operando, sesionando, ya tengamos una sentencia de la Corte seguramente avalando el decreto que le hemos propuesto al presidente de la República. El estado de emergencia se decretó por 30 días, ya vamos más o menos por un tercio de ese tiempo. ¿Usted cree que es conveniente que eso se prorrogue o usted cree que en estos 30 días se pueden generar las normatividades suficientes para atender esta situación en el futuro previsible? Hay que ver cómo transcurren esos 20 días que faltan. Supongo yo, por la experiencia de otros países que van en estados de, digamos, de más evolución de la pandemia, que vamos a estar afrontando una situación muy compleja dentro de 20 días y seguramente eso llevará a la prolongación del estado de emergencia. Respaldo al gobierno en esa decisión. Veo que no hay otro camino para atender una crisis, digamos, que esta salida de toda proporción de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginarse. Creo que la figura de los estados de excepción justamente se creó para situaciones extremas como esta. ¿Cuándo no usar un estado de excepción si no es en situaciones tan, valga la redundancia, excepcionales como la de la pandemia? Creo que no hay otro momento. Es que esto, Daniel, yo un poco la sensación que tengo es que esta es la, digamos, cada generación del siglo XX recordaba una guerra mundial. Yo me pregunto, no lo afirmo todavía y ojalá me equivoque, yo me pregunto si esta es la guerra mundial que nos tocó vivir a los de nuestra generación. Ojalá que no. Ojalá que no. Es el representante a la Cámara de Cambio Radical, José Daniel López. José Daniel, muchas gracias por conectarse esta noche y ojalá se pongan a trabajar, así estemos en la casa cada uno de ustedes. ¿Usted tiene su unidad de trabajo legislativo trabajando? ¿Están leyendo los decretos? No, claro que sí, estamos revisando los decretos, también trabajando temas de Bogotá, aprovechando el tiempo para preparar proyectos de ley que vamos a presentar en julio. Permítame un mensaje, Daniel, final, y es explicar la importancia práctica de no perdernos este semestre en el Congreso. Es el control político al estado de emergencia, pero también es el hundimiento de proyectos que están en su último semestre de trámite, que ya han avanzado, y si no se aprueban de aquí a junio se hunden. Le doy 2 ejemplos. El proyecto de la región Bogotá, el proyecto de región metropolitana Bogotá-Cundinamarca lleva 4 debates, pero necesita 4 debates más de marzo a junio para permitir por fin la integración regional entre Bogotá y los municipios vecinos, y la ley del empleo del adulto mayor, que lleva 3 debates de 4, absolutamente pertinente a propósito de la situación de informalidad e indefensión en la que están nuestros adultos mayores, y si no se aprueba en 4º debate en junio, se hunde. Por eso es que también es fundamental que podamos sesionar. Fundamental que no se le hundan sus proyectos. Señor, muchas gracias, muy buenas noches.